Recordando un poco lo que veíamos la semana pasada, cerramos el mensaje del versículo 6, cerramos con una aplicación de Éxodo, donde Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y después Moisés decía: si tu presencia no va conmigo, no nos muevas de acá, preferimos seguir en el desierto que estar en otro lugar sin tu presencia. Por lo tanto, recordemos que una expresión que teníamos así, es decir, solo porque Dios garantiza su presencia, Moisés podía tener la certeza de avanzar sin temor en lo que tenía que hacer. Dios va conmigo, por lo tanto yo avanzo, no temeré lo que me pueda suceder. ¿Ya? Para no temer debo como mínimo vivir con la certeza que Dios va conmigo. Y eso es algo que el Espíritu Santo nos puede dar a nuestras vidas. Porque solo por la gracia le obedezco y sigo sus planes. Podríamos recordar el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Ya? Solo sabiendo que Dios, que la presencia de Dios, que Dios mismo nos acompaña. Por lo tanto, ya era tanto la confianza de David, que al igual que Moisés, porque lo vamos a comparar hoy día nuevamente, expresa algo en el versículo de hoy. Si recordamos el Salmo, ya dice así: oh Jehová, ¿cuántos han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Será. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. ¿Bien? Y hoy día vamos al penúltimo versículo, que dice así. David expresa: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. ¿Ya? Cuando miramos estas verdades, a veces caemos en el error dispensacionalista que hizo por ahí que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo, y el Dios del Antiguo Testamento no era un Dios de misericordia, pero sí el del Nuevo. Mentira. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo. El trato difiere obviamente de acuerdo al pacto que se está viviendo, o parte del pacto que se está viviendo, pero cuando David dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, tenemos que entender en el trasfondo que él estaba pidiendo que Dios hiciera algo, no le estaba ordenando, estaba pidiendo que Dios hiciera algo. Por eso el versículo de hoy nos va a enseñar varias verdades desafiantes. Primero, las dos palabras que dice: levántate, Jehová. ¿Ya? Levántate, Jehová. Esto recuerda las palabras de Números, capítulo 10, versículo 35. El libro de Números en el Antiguo Testamento, el capítulo 10, versículo 35. ¿Ya? Dice así: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Es casi muy parecido a lo que está diciendo David ahora, ¿ya? Ahora, era una frase que Moisés expresaba, proclamaba, daba a conocer cuando el pueblo estaba marchando en el desierto, ¿ya? Entonces, levántate, Jehová, ¿ya? Era una frase militar, llamando a Dios para que saliera adelante para defender a Israel y llevarlo a la victoria. No es que estuviera ordenando, sino le está diciendo: Señor, anda adelante, ve tú adelante para que los enemigos sean derrocados, para que los enemigos sean destruidos. Por eso dice así: oh Jehová, sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Fíjese bien que se identifica quién es el Señor
está pidiendo que los hiera, está pidiendo que los quebrante, está pidiendo que los destruya. No es a cualquiera, son a los enemigos de Dios, ¿ya? Son aquellos que están contra Dios y contra su pueblo, ¿ya? Entonces cuando hablamos de levántate, no significa que Dios está caído o que Dios está durmiendo, sino que es una petición por la manifestación de la presencia de Dios. Levántate, Señor, manifiéstate. En otras palabras podríamos colocarlo: Dios mío, defiéndenos de nuestros enemigos, solo tú puedes darnos la victoria. Eso está diciendo. Entonces yo le puedo decir: Señor, levántate, te estoy diciendo: Señor, defiéndeme, Señor, anda tú adelante, Señor, destruye a aquellos enemigos que me quieren destruir a mí. Primeramente son contra ti, después contra mí por ser tu pueblo. Hermano, estas frases y estos conceptos se han ocupado equivocadamente en la mal llamada guerra espiritual. Andan declarando, amarrando, desamarrando, tantas cosas que no es así, sino que estamos pidiendo simplemente: Señor, para que yo avance, tú tienes que ir delante mío, derrocando a aquellos enemigos. ¿Ya? Levántate, Jehová. No debo pensar que David, después de haber confiado en el Señor, después de haber descansado espiritualmente y físicamente, ahora está angustiado, ¿no? Al revés, todo lo contrario. David da una confianza en Dios, tiene una confianza. Dice: Señor, anda adelante, Señor, destruye a los enemigos. ¿Por qué? Por dos aspectos. Primero que nada, David sabe quién es el Señor, es el Dios de nuestra salvación. Y segundo término, David sabe de cuántas veces el Señor le había sido propicio en ocasiones anteriores. ¿Ya? En ocasiones anteriores. Porque tú heriste, lo vamos a ver de ahí. Él recuerda lo que Dios ya había hecho con él. No era que le habían contado a David cómo era Dios. Él lo había vivido. Vamos a ver dos ejemplos. El ejemplo cuando David huía de Saúl. Y voy a ver que me busquen ahí. 1 Samuel 24:2, Carmen, y Felipe me busqué 1 Samuel 17:52. Entonces, primero que nada, Dios obraba en favor de David, se levantaba para proteger a David y destruir sus enemigos. Él lo ve cuando huía de Saúl. 1 Samuel 24:2. ¿Qué dice? Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. ¿Ya? Dios lo cuidó a David. Dios lo protegió. Y vemos en el famoso caso de David y Goliat que gracias a lo que hizo David, o Dios a través de David, el pueblo se envalentó y pudo vencer ya a los filisteos. Que dice 1 Samuel 17:52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Por lo que hizo David, el pequeño David. ¿Ya? Entonces, cuando David decía esto, tenía razón de causa. ¿Ya? Eso es algo importante que no debemos olvidarlo. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. ¿Ya? Señor y Dios mío, dice, acuérdate o acude a rescatarme. Eso está diciendo David: acude a rescatarme, si yo estoy en el desierto, estoy siendo atacado por mi propio hijo, mi hombre de confianza, y miles persiguiéndome. Señor, levántate. Señor, sálvame. ¿Ya? Que Dios se levante, hermano, y me salve y me rescate ¿de qué? Podríamos decir. ¿Qué puedo pedir al Señor? Bueno, la lista es grande, pero podemos destacar algunas cosas: que el Señor se levante y me rescate de las enfermedades que llegaron para quedarse, que no son fáciles llevarlas, que no es fácil de enfrentarlas. Señor, levántate, Señor, ayúdame, porque en cierto aspecto las enfermedades son enemigas. Ahora, están bajo la soberanía de Dios, tienen un propósito, a veces son consecuencia de lo que nosotros hemos sembrado en nuestra vida física, pero aún así, Señor, levántate y ayúdame a vencerla. ¿De qué más? Del pecado que se ha legalizado. ¿Eh? Hoy en día se ha legalizado, la muerte del no nacido. El aborto es un asesinato.
El otro día una persona decía, los que se dicen cristianos, un partido que se dice cristiano, votaron a favor del asesinato del no nacido. Dijo, y le dijo así, ustedes traicionaron al del cual dieron el nombre de cristiano. ¿Ya? La unión y el matrimonio antinatural, que hoy día quiere avanzar para legalizarlo, y que han hecho un matrimonio de los pobres, le llaman ya el acuerdo de unión civil acá en Chile para legalizar el pecado. Y muchos hermanos, lo que sorprende es que muchos cristianos tolerantes, ay bueno, otro tipo de amor, la palabra de Dios es clara, hermano. ¿Ya? Muy clara en ese aspecto. Y aunque sea legal, no significa que sea correcto. Ya, cuidado con eso. Hay una ley que lo respalda, sí, pero por eso, ¿ya? Tenemos que tener cuidado. Señor, levántate y sálvanos de esto. Señor, sálvanos de los antivalores que están de moda. Mentir, engañar. Hoy día son héroes los que mienten, los que engañan, los ignorantes que quieren dárselas de sabio, los que defraudan, los que pasan a llevar, ¿ah? Los que se jactan de ser ignorantes, los que se jactan de ser mentirosos, de ser estafadores, de engañar al medio mundo, reciben aplausos, son héroes, son dignos de ser imitados. Señor, sálvame de eso, porque yo puedo caer en la misma hipocresía. Hermanos, tenemos que tener cuidado. A veces como cristianos somos muy livianos en nuestros valores, muy livianos. ¿Ya? Transamos muy rápido para no caer mal al jefe, para no tener en contra al cónyuge, para que nuestros hijos no se enojen. Hermanos, tenemos que ser fieles a Dios. Y Dios tiene bien claro las verdades absolutas y no las ha cambiado. ¿Ya? No las ha cambiado. Señor, sálvame de todo eso. Señor, sálvame de caer en el estilo de vida denunciado en Isaías 5:20. Ay del que a lo bueno le dice malo y a lo malo bueno. ¿Y qué estamos viviendo, hermano? Eso es lo que estamos viviendo a nivel local, a nivel provincial, a nivel de país, a nivel de continente, a nivel mundial. ¿Ya? A lo bueno malo y a lo malo bueno. Va a llegar el día, hermano, que usted va a decir 2 más 2 son 4 y se vayan a hallar presos. ¿Ya? Porque es muy cerrado de mente, porque 2 más 2 el resultado depende de la persona. Así están, hermano, así están. Hoy en día se ha llegado a tanto. El otro día, hermano, yo veía uno que logró en Estados Unidos casarse con el computador. Casarse con el computador, hermano. ¿A dónde se ha llegado? Otro con una muñeca inflable. A eso se ha llegado. Uy, que estamos viviendo, hermano, estamos viviendo Sodoma y Gomorra. Tenemos que tener cuidado. Amar al prójimo, sí, pero aborrecer el pecado es lo que Dios nos pide. ¿Ya? Entonces, cuidado. Señor, sálvame de eso. Y por último, Señor, sálvame de todos los enemigos que me rodean por ser un escogido. No por ser un cristiano tibio, sino por ser un escogido. Aunque recordemos que David probablemente estaba viviendo esto por el pecado que había cometido. Pero aún así Dios se levantaba a rescatarlo. Aún así Dios me puede ayudar. Hermano, estamos en una lucha grande, una guerra grande. A veces, hermano, yo miro los Facebook de los que se dicen ser cristianos y yo digo, ¿serán realmente cristianos? Lo que colocan, los gustos, los grupos que comparten, hermano. Dios tenga misericordia, Dios nos mueve al arrepentimiento a todos. Hermano, si no hemos, cantamos, ¿verdad? Por la bondad de Jehová no hemos sido destruidos, pero hermano, esa bondad no está ajena a la justicia, no está ajena a la siembra y cosecha. Mejor arrepentirnos antes de vivir las consecuencias de un pecado que tenemos, Señor, ante el Señor como regalón y que no queremos dejar. Señor, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Levántate, sálvame. El problema de David no estaba resuelto, eso tenemos que mirarlo. ¿Ya? Pero David está en paz. ¿Se acuerdan que decía? En paz, me acosté, me levanté, porque Jehová me sostuvo. ¿Ya? Ahora, era cuestión de tiempo que Dios interviniera, nada más, y resolviera el problema. Pero David sabía que era así. ¿Ya? ¿Por qué?
¿Ya? Ahora, David está pidiendo a Dios salvación, pero nos tiene, mira, responder al Señor, ¿ya? Sino que está seguro, porque Dios ya le había respondido favorablemente. Por eso dice, tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. ¿Ya? Estaba viendo hacia atrás. No dice tú vas a herir o estás hiriendo. Heriste. Señor, yo tengo la prueba que estuve frente a Goliat, siendo yo un muchacho, y tú lo venciste, porque fue en el nombre del Señor que yo hice la batalla. Entonces, David tenía la seguridad. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a los enemigos en la mejilla. ¿Ya? Y es interesante, hermano, que dice que él quebrantó los dientes de los perversos. Interesante el término que ocupa acá. ¿Ya? Esto también sale en el Salmo 58, verso 6. Carmen, por favor. Salmo 58, versículo 6. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Suena como fuerte, ¿eh? Pareciera, hermano, que fuera muy fuerte, pero aquí se habla del total dominio y derrota del enemigo. De ahí buscó protección en este salmo, pero más que protección, él buscó la victoria. ¿Ya? Ahora, no era suficiente para David salir victorioso, sino tenía que estar más allá. Tenía que sobrevivir a la amenaza del reino. ¿Ya? Tenía que ser victorioso más allá para volver al lugar que correspondía. ¿Ya? Dios garantiza la victoria de sus escogidos sobre todo enemigo, circunstancia o realidad. Vamos a Romanos 8, del 28 al 39. Romanos 8, del 28 al 39. Vamos a leer en forma alternada, a ver que ayuden de un versículo y acá lo que está el otro. Romanos 8, del 28 al 39, dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes pues, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. ¿Ya? Ahora, cuando dice tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, está queriendo decir lo siguiente: tú lo has herido sobre el pómulo, lo que implica a la vez la vergüenza y la subyugación de sus enemigos. Una imagen también de bestia salvaje que cuando se le ha roto la mandíbula y los dientes se han roto, ya no puede doler, o sea, no los puede morder, no causa ningún daño.
¿Ya? Esa es la idea que está dando a conocer David acá cuando dice, tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, o sea, lo abofeteaste, ya le sacaste los dientes y no me pueden hacer nada. Era la idea que está diciendo. Lamentaciones 3:30. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. O sea, darle firme, ¿ya? Los enemigos de David, como tantas bestias salvajes, habrían comido su carne, pero Dios los vuelve impotentes porque los enemigos de David son enemigos de Dios. Ojo con eso. Dios destruye a estos enemigos porque no son solo enemigos de David, sino que son enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos en cierto aspecto querían comerse a David, podríamos llamarle. Estamos hablando metafóricamente. Que dice Salmo 27:2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Interesante, también se habla de Cristo. ¿Ya? Para Dios no existe enemigo que pueda vencerlo, hermano. Lo mismo para el escogido que obedece y sigue las directrices divinas. ¿Ya? No hay enemigo que lo pueda vencer. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. David era el representante de la religión única y verdadera. Su odio hacia él fluía de su odio hacia Dios. Decía un autor, el principio impío que fue empeorado en Saúl buscó luego recuperar el ascendiente en Absalón, el centro del partido injusto. O sea, no es que le tuvieran mal a David, era lo que representaba a David. ¿Ya? Y a veces no es que a nosotros, los que somos cristianos, sea a mí que me tienen mala, sino lo que yo represento, lo que yo creo, lo que soy embajador. A eso le tienen mal. ¿Ya? Pero Dios los va a destruir. ¿Ya? Esto dice, forma la base de su oración, la expresión Dios mío, porque dice, levántate Jehová, sálvame, Dios mío. Porque había una relación entre David. Él sabía de su ayuda y salvación, no le estaba pidiendo ayuda a cualquiera, le estaba pidiendo a Dios que ya lo había salvado de Saúl, lo había salvado de Goliat, lo había salvado de muchos enemigos que eran enemigos de Dios. Aquí David no habla de una venganza personal o de un me la hace, me la paga. Ya no está hablando de eso David, ¿ya? Sino que David da a conocer el accionar de Dios en su vida cuando los enemigos de Dios eran sus enemigos y lo acorralaban, lo rodeaban, como dicen los versículos 1 y 2. Ahí David expresaba con todas sus fuerzas. ¿Qué expresaba David? Bueno, decía lo siguiente: Señor y Dios mío, acude a rescatarme, hiere a todos mis enemigos en la mejilla, rómpele los dientes a esos malvados. Eso lo decía David. ¿Ya? David sabía lo que sucedía cuando Dios se levantaba, lo salvaba y daba su merecido a los enemigos, a los perversos. A primera vista pareciera que David pide venganza, pide una masacre, un asesinato masivo, pareciera, ¿ya? Que David pide eso. Pero no, hermano, no es eso. Simplemente David sabía que había enemigos y circunstancias en las cuales solo Dios tenía que actuar y Dios podía salir en su defensa. Situaciones que él no podía por sí mismo salir adelante. Y ahí le decía a Dios, levántate, sálvame. Y eran mis enemigos, porque también son tus enemigos. ¿Ya? Un Dios cruel y sanguinario, por supuesto que no, hermano. Para nada. Si no, recordemos la escena de David y Goliat, que está en el capítulo 17 de 1 Samuel. Hermano, en esa escena de David y Goliat, ¿quién era el cruel y sanguinario? ¿David? No, Goliat. ¿Y quién o a quién ofendía y atacaba a Goliat? A Dios, al ejército de Dios y a lo que representaba David. Entonces, hermano, el accionar de Dios, el reaccionar de Dios, no es porque Dios se levantó de mal humor hoy día, no, es porque son sus enemigos. Y los enemigos de Dios son enemigos del pueblo de Dios. Y si hay enemigos que te están rodeando, porque tú eres cristiano, Dios se va a levantar, va a quebrar sus dientes, va a azotar, va a pegarle en la mejilla y los va a vencer. Porque es la promesa que Dios nos ha dado, ¿ya? A conocer. Entonces, hermano,
la petición de David y la respuesta de Dios son correctas y justas desde una perspectiva bíblica y basada en el carácter del Dios verdadero. Es lo que Dios hace. Pero hagamos una pregunta de moda. No. ¿Será que Dios viola los derechos humanos? A lo mejor si hubiera estado en este tiempo podría abrazar a esos caballeros con el chalequito amarillo y denunciando a Dios por violador de los derechos humanos. No. Porque no debemos olvidar dos cosas, hermano. Dos cosas. Primero, Satanás lo único que sabe hacer es hurtar, matar y destruir. La labor de Satanás es hurtar, matar y destruir. El diablo no hace nada bueno. Cuidado con engañarte con eso, que el diablo tiene misericordia. No tiene misericordia. Es un ladrón que hurta, mata y destruye. Y ese mismo versículo, Juan 10:10, dice que el Señor vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces tenemos un enemigo de Dios que nunca va a ser bueno. Aunque lo presenten como bueno, no va a ser bueno, porque por naturaleza es enemigo. Y es un enemigo vencido, pero no por eso sin fuerza. Primero tenemos ese aspecto, por eso Dios procede de esa forma. Y en segundo término, ¿qué pasa con los inconversos? Con los que no son creyentes, con los que no han sido llamados a salvación. Bueno, la palabra de Dios habla de la verdadera naturaleza del inconverso, del no creyente, del no salvo en 1 Juan 3:12. Dice así, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Se acabó. Hermano, por más que el inconverso sea buena persona, un filántropo, done el 99.9% de su riqueza a los pobres, si Dios no lo ha llamado a salvación, calza en 1 Juan 3:12, es del maligno. Y sus obras son injustas. Así Es bíblico, hermano. Por eso Dios tiene que actuar así, no puede actuar de otra manera. Entonces Dios es un Dios que actúa justamente, ¿ya? Es un Dios que actúa con misericordia, ¿ya? Debo tener en cuenta dos verdades en la guerra con los enemigos que me rodean. Primero, la guerra es del Señor, ¿ya? La guerra es del Señor. ¿Qué dice 2 Crónicas 20:15? ¿Ya? Primero que nada, no es mi guerra directamente, es del Señor, porque a quien están atacando es a Dios. El enemigo principal de las fuerzas demoníacas es Dios, y el pueblo que representa a Dios, obvio. Dice 2 Crónicas capítulo 20, versículo 15. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Ahí está la confianza que tenemos. Estamos orando por nuestra nación, no sabemos, nosotros humanamente no sabemos quiénes van a ser los gobernadores, pero Dios ya sabe. Sea quien sea, la guerra es del Señor. Amén. Esa es la confianza que debemos tener en Él y actuar de acuerdo a nuestros principios. Y segundo, a ver, todo eso que no lo diré. Ah, lo diré. Perdón. Ya. Segundo, rápido, la victoria es con los recursos de Dios. Va a ver que Felipe busque el Antiguo Testamento, Zacarías. Primero vemos que la guerra es del Señor. El Señor es el que vence. El Señor es el que está en guerra. Él nos da la estrategia, nos da todo. Y segundo, la victoria es con los recursos de Dios. Es con lo que Dios nos ha entregado. No es mi inteligencia, no son mis fuerzas, no son mis estrategias. La estrategia de Dios, la fuerza de Dios, el cuidado de Dios, los recursos de Dios. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice? Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová sobre Babel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ya? No es con espada ni con ejército, sino con la fuerza del Señor, con el Espíritu del Señor. Entonces, teniendo en cuenta esas dos cosas, podemos decirle que el Señor se levante y nos defienda. Entonces, decir lo que expresa este versículo es declarar ¿qué cosa?
Señor y Dios mío, acude a rescatarme. Eso estamos diciendo. Le estoy diciendo al Señor, Dios mío, defiéndenos de nuestros enemigos. Solo tú puedes darnos la victoria. Y sal delante de mí y defiéndeme. Entonces, eso es lo que David pedía hoy en día. No estaba pidiendo un Dios sanguinario, sino, Señor, hay enemigos, hay cosas que solamente tú puedes, porque la guerra es tuya y solamente yo puedo con los recursos tuyos. Ahora, ¿creen ustedes que el Señor habría de abandonar a merced de lo impío a alguien que confiaba plenamente en Él y que estaba convencido que Él era poderoso para salvarlo? ¿Qué piensan ustedes? Ya, bueno, este David se lo merece, lo dejaré ir. No, porque David representaba a Dios. ¿Ya? Era una imagen, no la perfecta, pero era el representante de Dios, el embajador de Dios. Entonces un David derrotado, muerto, destrozado, decía un Dios derrotado, muerto y destrozado. ¿Ya? Ahora, comprendamos lo siguiente, hermano. Puede que Dios quisiera probar a David, puede que Dios quisiera reprenderlo por lo que había hecho, disciplinarlo y castigarlo a causa de su pecado. El Señor pudo haber tenido eso en mente, pero hermano, jamás el Señor tiene en mente abandonar a una de sus ovejas. Esto tenemos que considerarlo. Dios nos puede disciplinar, Dios nos puede reprender, nos puede probar, nos puede tener en el límite. Y estamos viendo las consecuencias de eso, pero nunca me va a abandonar si soy su oveja, nunca. Porque es una promesa de Él, como Dios, el carácter de Dios. ¿Cuán confiados podemos estar en Dios, como David lo estuvo, en medio de cualquier situación? ¿Cuánto reposo hallaremos meditando en su bondad, en su amor para con nosotros, en su infinita misericordia y en ese cuidado paternal que nos provee la certeza de que nunca seremos desamparados? Dios es quien bendice al pueblo. La historia relata cómo Dios preservó la vida de David y pudo regresar a gobernar en Jerusalén. Así premia a Dios a los que confían en Él. Así, ¿ya? Los levanta, sale. ¿Por qué? ¿Por qué Dios premia aún a sus hijos que le fallan? ¿Por qué Dios se levanta y los defiende? Bueno, David lo va a responder en el último versículo de este salmo que vamos a estudiar la próxima semana, en el versículo 8. Hoy en día podemos decir frente a todas las circunstancias, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú ya lo has hecho antes y lo vas a volver a hacer. Padre, gracias por tu palabra y bendice, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos a vivir como vencedores en ti, confiando en que tú vas delante y defendiéndonos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.